Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Reciban un abrazo muy especial. Espero que esta hubiese sido una semana muy fructífera. Les cuento que muy contento con el primer parcial. Esta semana van a ver las notas en la plataforma. Excelente la reflexión que hicieron sobre esas preguntas que hicimos. Y además de eso, pues muy pendiente de todo lo que tiene que ver pues con esta política, si se puede decir, nacional. Por ahí les he mandado y les he compartido algunos archivos a la plataforma digo, al grupo de WhatsApp, pero pues no he oído comentarios, aunque los dos comentarios que les he ofrecido, los dos mensajes que les mandé tratan de ser un poquito de mensajes de izquierda donde hacen una crítica al gobierno, pero igual es muy bueno porque uno tiene que tener un análisis tanto de derecha como de izquierda e ir uno de pronto en esta problemática que se viene presentando, esta coyuntura política que tenemos en Colombia, ir como tratando de entender un poquito la situación. Yo se los decía en la clase pasada, yo no me identifico ni tanto con los de izquierda ni con los de derecha, yo soy más bien una persona neutral, porque nadie, ningún político en el país puede decir que no se ha equivocado, se han equivocado hasta los más grandes. El problema, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, y a través de los medios, y a través de los historiadores, y a través de las personas que de una u otra manera hacemos ese análisis político semanal, lo que queremos es que haya y exista una real, si se puede decir así, coherencia en todas las medidas que el país tome, de que el país no siga soportando toda esta serie de injusticias y de arbitrariedades tanto del Estado como de aquellos grupos que identificándose como por una lucha política y que terminaron delinquiendo, justifiquen todos esos actos de barbarie que han cometido. Se dieron cuenta hoy en Nariño y en Cauca, siguen la barbarie de las masacres. Nuevamente hoy se cometieron dos masacres, pues ante los ojos de la comunidad internacional horribles, porque en una fueron asesinadas cuatro personas y en otra tres personas, en Nariño cuatro y en el Cauca tres. Y la situación pues sigue por donde no se encuentra quiénes son los que realmente están detrás de esto. Ahora escuchaba yo un poquito a alguien, un analista, y decía de que parece que detrás de estas muertes hay grupos mexicanos. Entonces, la situación se vuelve, José Manuel García, bienvenido, buenas tardes. La situación se vuelve un poquito Buenas tardes, tensa. profe, gracias. Bueno, bienvenido. La situación se vuelve un poquito tensa porque lastimosamente, si eso es así, pues tenemos toda la autoridad y nuestra parte militar y todo, tenemos que tomar decisiones ya. ¿Por qué? Porque nos siguen matando a nuestros líderes, no solamente comunales, sino a los líderes de ciudad, y entonces la situación se vuelve muy, muy confusa y muy difícil de aceptar porque, porque porque la verdad es, no podemos seguir permitiendo de que se sigan cometiendo estos atropellos. Líderes comunales, líderes sindicales, o sea, la situación muy, muy, muy delicada a lo largo y ancho del país. Bueno, entonces voy a ir a compartirles el documento de hoy. Es un documento muy importante. Vamos a empezar entonces. La semana pasada vimos pues lo que habían sido las incidencias de todo lo que fue el siglo XIX, y ahora pues vamos a irnos a todos los problemas colombianos del siglo XX y actuales, donde ustedes ya dentro de 8 días van a tener la oportunidad de manera individual de irnos compartiendo pues algunos de esos fenómenos dentro de los problemas de tipo social y político que se han vivido en Colombia, porque los problemas nacen primero en lo social y los más afectados es la comunidad. Y esto cuando nace en la comunidad, los que están llamados a tomar acciones legales totalmente rápidas es el mismo Estado, pero vemos que hay una falencia muy grande en las decisiones que toma el Estado,
Y entonces ahí viene una de las problemáticas grandes que es el tema de la corrupción, donde lastimosamente nuestros líderes se dejan, si se puede decir así, sobornar y comprar para no tomar acciones urgentes en relación a esas violaciones que se cometen en relación a los derechos humanos. Entonces, eh, ¿me están escuchando bien? ¿Hay algún problema o no? ¿Me están escuchando bien? Lo escuchamos bien, bro. Bueno, aquí el documento trae que hay una película basada en un texto clásico sobre la violencia en Colombia, Cóndores no entierran todos los días, de Álvaro Gardiazabal, sí, el de Tuluá, Álvarez Gardiazabal. Eh, Él, cuando escribe Cóndores no entierran todos los días, pues trata de hablar de un poquito de esa problemática que se vivió a mediados de siglo con los grupos políticos. Eso se vio plasmado en todo el siglo XX, a todo lo largo y ancho, y entonces vamos a irnos, de pronto yo no me voy a detener ahí porque tengo que ir avanzando, y vamos a ir aquí a una relación de conceptos. En el siglo XX en Colombia, los temas más importantes son, se presenta la hegemonía conservadora entre el año 1886 y 1930. Aparecen los derechos de los sindicatos, aparece la revolución en marcha y la famosa reforma agraria. Yo lo que voy a hablar en relación a los sindicatos lo hago con mucho respeto, no quiero herir susceptibilidades. ¿Por qué no quiero herir susceptibilidades? Porque puede haber que de pronto alguno de los estudiantes que esté hoy compartiendo conmigo pertenezca a algún grupo sindical. Pero vuelvo y les digo, tuve dos experiencias muy graves. Una fue cuando fui gerente de una empresa, Industrias Bacará, aquí en Pereira, donde el sindicato, perdónenme en la expresión, prácticamente vendió los derechos de todas sus trabajadoras y se dejaron, si se puede decir así, corromper por el problema de la corrupción. Y sencillamente la empresa, el dueño de la compañía se salió con la suya y se fue y prácticamente las echó a la calle y violentando que sus derechos de trabajador y además de eso las despidió. La liquidación final fue a casi a todas les dio una o dos máquinas de coser para que siguieran haciendo su trabajo en casa, sencillamente vulnerando todos los derechos que se tienen. Es más, por ahí me he encontrado con algunas de ellas en la calle, donde muchas de ellas me manifiestan que Empresas Bacará ni siquiera cumplió con el deber de haber pagado sus prestaciones sociales, sus pensiones, y en este momento muchas se vieron cortas en el momento de pensionarse, donde les devolvieron los dineros porque no habían alcanzado a pensionarse. Y otra que conocí fue en Cali, donde una gran empresa, en algún momento, había una empresa, Facomé, en Cali, donde era una empresa que fabricaba cables de alta tensión. El dueño de la compañía era un iraní, vivía en Venezuela y tenía casi 3.600 empleados, tres turnos. Y recuerdo que eso fue a mediados del año 95, 96, cuando votaron la huelga, el sindicato votó la huelga, y en medio de la huelga recuerdo que cuando votan la huelga, en ese año se había hecho un aumento salarial bastante bueno para el salario mínimo del 8%. Ellos no ganaban el mínimo, ganaban un poco más, y recuerdo que el sindicato votó la huelga a pesar de que la empresa les había dicho de que iban a hacer un ajuste por encima del 8%. Ellos se votaron la huelga y se fueron con el 15%, vinieron y negociaron. Yo fui invitado de pronto a una de esas negociaciones, y cuando todo el mundo esperaba de que ellos iban a aceptar la negociación, ellos no la aceptaron y se sostuvieron en el 15%, y resulta que el dueño de la compañía les ofreció como última alternativa el 12%, y finalmente los directivos del sindicato, en una forma reacia, loca, yo digo que la debieron de haber pensado, sabiendo que eran 3.600 personas que se podían ir a la calle, no aceptaron la negociación del iraní, y el iraní de la noche a la mañana, era un hombre muy rico, tomó la decisión de llevarse la compañía entonces para Venezuela y sencillamente los liquidó a todos.
Cuando ya nosotros nos dimos cuenta de que la decisión estaba tomada, ya no había nada que hacer. Los del sindicato se pararon, mejor dicho, en la cabeza, hicieron todo lo posible los directivos para que él volviera y que replanteara ese 12% que ya lo habían aceptado y él ya había tomado, ya había cancelado todo en Colombia y se llevó la empresa de Colombia. Ríanse las dificultades tan grandes que vivieron esos directivos de ese sindicato. Fueron amenazados de muerte, se fueron 3.600 personas a la calle y hubo pues un problema de tipo social allí en muchas familias de Cali. Bueno, continúo entonces para ir como... Hubo entonces también una hegemonía conservadora, entonces ya se los dije, entre ese 1830, 1930, 1886, 1930, aparecieron por primera vez las huelgas, los paros, vino la gran bonanza cafetera, vino un autoritarismo de parte del Estado y se comenzó en Colombia con un proceso de industrialización. Ese proceso de industrialización inicialmente lo comenzó Cali, lo comenzó Medellín como las dos grandes ciudades pioneras en ese desarrollo, si se puede decir así, industrial. Vino también Pereira, Dos Quebradas más que todo entró a ese proceso en la época de los 80. Hemos tenido una fábrica muy representativa en la zona como ha sido Suzuki, como ha sido en Dos Quebradas La Rosa, como ha sido Pañosones y muchas empresas que de una u otra manera han sido muy representativas también para el país, para la economía del país dentro de ese proceso de industrialización. Pero en el siglo XX también hubo un proceso que fue marcado entre 1946 y 1957, que fue la época de la violencia. Yo de pronto en el encuentro tutorial pasado habíamos hablado un poquito cuando comenzaron de pronto esa problemática entre los grupos, que de pronto había un descontento social por los presidentes de la época, más que todo con María Ospina Rodríguez y con, y con Rojas Pinilla cuando hubo la bota militar, y entonces estos grupos violentos en Colombia se volvieron mucho más fortalecidos. Ellos decían que eran la representación del pueblo y les conté que en un hecho del año pasado un estudiante le recriminaba a las FARC que a ellos quién les había dado el título para llamarse en el ejército del pueblo y de una manera muy burlona y muy satírica, uno de los representantes de las FARC había dicho que Timochenko había dicho que no, que eso era un título que ellos se habían otorgado por derecha, pero que en ningún momento el pueblo se los había otorgado y que esa había sido la bandera de Manuel Marulanda Gómez para poder echar las FARC a rodar. Entonces, y también esta época de violencia, entonces tuvo mucho que ver también la guerra entre liberales y conservadores y que eso se presentó paulatinamente, continuamente, casi hasta la época de los 80. Luego vino el Frente Nacional, con el nombramiento, pues la bota militar de Rojas Pinilla, se agudizó el conflicto, empieza ya a aparecer el narcotráfico, aparece Pablo Escobar, aparece el cartel de Medellín, aparece el cartel de Cali, apareció el cartel del norte del Valle con Urdinola, vienen entonces ya los grupos paramilitares, lastimosamente tengo que decirlo así porque eso es cierto, a pesar de que él dice que todo lo han hecho a espaldas, pero el doctor Álvaro Uribe fue el que fundó las Autodefensas Unidas en Colombia, por un problema que él tuvo. Su papá fue asesinado y entonces como herramienta para erradicar de pronto a los grupos, a las guerrillas, ellos formaron ese grupo paramilitar. ¿Qué fue lo que pasó después? Que el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla eran tres sectores separados y finalmente el paramilitarismo se dedicó entonces más que todo a hacer los desplazamientos forzados, a apoderarse de tierras. Las guerrillas hacían boleteo, hacían extorsiones, hacían secuestros y después como vieron que el Estado tomó represalias en relación a esto, ustedes se dieron Salvatore Mancuso, por ejemplo, es una de las personas extraditadas en la época de los 90 hacia los Estados Unidos, igualmente extraditaron a varios guerrilleros y finalmente entonces ellos
se acogen, como el Estado estaba controlando tanto lo de los secuestros masivos y todo esto del boleteo y todo, entonces se vuelven narcotraficantes. Entonces allí es donde el problema todavía se vuelve más grave. ¿Por qué? Porque las guerrillas colombianas, el paramilitarismo colombiano, los mismos narcotraficantes se acogen con los paramilitares y entonces negocio del narcotráfico ya deja de ser narcotráfico para convertirse en microtráfico y empieza esa guerra de poder tan horrible que hemos vivido en las 2 últimas décadas. Bueno, ¿y qué hace eso? Que haya un colapso parcial del Estado, el cual se intenta solucionar ¿con qué? Entonces, con la Constitución del 91, ampliando, corrigiendo, organizando, mirando los derechos y tratando de organizar un poquito la democracia, mirando las libertades y siempre hablando de ese tratado de paz. Eh, Vuelvo y les digo, todo este cuadro que les estoy mostrando es un cuadro que es un poquito patético o patético de lo que buscamos las 2 últimas décadas. Hace 3 años se logró hacer el acuerdo de paz, pero miren que estamos en el 2020 y todavía pues estamos en una disyuntiva porque las FARC se desmovilizaron, otros volvieron otra vez a la lucha armada, pero estos que volvieron a la lucha armada, muchachos, está totalmente comprobado de que ellos no están haciendo nada, no son grupos revolucionarios ni nada, sino que el problema del narcotráfico es el que sigue pues allí como mandando la parada. Aquí vienen unas palabras claves. Hegemonía conservadora es un periodo particular de la historia de Colombia, en donde los conservadores estuvieron en el poder. Ya saben pues que eso desde 1886, la época de la colonia, y el principal representante pues Simón Bolívar. Vino en la época de la industrialización, que es el paso que da el país hacia una economía basada en la agricultura, basada en la industria como principal motor del mismo. A pesar de eso, hasta la década de los 90, la base de la economía colombiana era el café. Todavía seguimos en ese sector económico, sigue dando grandes dividendos al país, pero lastimosamente tenemos un fenómeno. Ustedes se dieron cuenta que esta semana los caficultores brincaban y colocaban su voz de protesta que porque en la bolsa de Nueva York se tiene que dar el precio final a la libra de café, porque no lo hacemos nosotros los colombianos, porque es que el café que más se vende en el mundo, que más se mueve en el mundo, es el café colombiano y es el café que goza de mejor prestigio y de mayor, si se puede decir allí, nivel. ¿Y por qué nos siguen en la bolsa de Nueva York a nosotros ubicando el precio internacional del dólar? Del dólar no digo, del café. Y miren lo que pasa con el petróleo. La bolsa de Nueva York también es la que entrega el precio final del valor del barril de petróleo. Entonces son cosas que dentro del mundo geopolítico y geoeconómico esas grandes potencias todavía tratan de dominar y nosotros naciones que vamos de pronto en ese proceso de crecimiento no nos hemos podido salir de ese yugo, entre comillas, al cual nos tienen supereditados las grandes potencias. El autoritarismo es un exceso de autoridad principalmente por parte del Poder Ejecutivo. En Colombia ha sido una problemática muy grande, porque yo no sé si ustedes han oído este concepto, ahora les pregunto. Siempre se ha hablado que Colombia ha sido manejada por las mismas 4 o 5 familias. ¿Y cuáles son? La familia Pastrana, la familia Santos, que son los dueños del diario El Tiempo, la familia Lleras. Mire que a pesar, nosotros tuvimos un presidente que se llamó Carlos Lleras Restrepo y ahí quedó su hijo, su nieto, todavía Lleras de la Fuente, todavía dando guerra y tratando de imponer sus decisiones y todo. Y el problema del país ha sido que el Ejecutivo o ese poder gubernamental siempre ha estado representado en esas familias. Bueno, una huelga es una interrupción colectiva y voluntaria por parte de los trabajos, de esos trabajadores, para reivindicar sus derechos, pero resulta que es que habían sindicatos que eran patronales y los otros sindicatos que sí eran de base y esos sindicatos todos perdieron su razón de ser. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la corrupción. Una república liberal es un periodo concreto de la historia de Colombia entre 1930 y 1946 que se caracteriza por estar en el poder del Partido Liberal. Y la revolución en marcha es la propuesta de Alfonso López Pumarejo, uno de los presidentes a mediados del siglo pasado,
que él para gobernar el país dentro de la República Liberal incluyó la reforma agraria y los derechos a los trabajadores. Él de pronto trató de reorganizar un poquito todo ese proceso, pero luego vamos a ver qué fue lo que pasó. La reforma agraria es la necesidad de hacer cambios en la estructura agraria del país, no de fondo, pero sí que permitan un mejor manejo de la misma. Bueno. La época de la violencia es el daño físico, psicológico, emocional por parte de un individuo hacia otro y de una colectividad hacia otra, generalmente cuando los problemas entre estas no se pueden ser solucionadas por vías racionales. Esa época de la violencia, vuelvo y le digo, fue sometida por tanto el Partido Liberal y Conservador como los grupos alzados en armas, y ahí están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Hubo algunos grupos que también desaparecieron, el M-19, que pues saben que allí estuvieron varios, su máximo representante era Carlos Pizarro León Gómez, estuvo Iván Marino Ospina, que hoy su hermano es alcalde de Cali, y también estuvo Petro. Entonces, y tuvieron una representación muy grande en la historia del país. Luego vamos a ir también contando de eso. Y igualmente estaba el Ejército de Liberación Nacional, ELN, estaba el EP, el Ejército Popular de Liberación, que ya desapareció. Ese grupo estuvo constituido por dos pereiranos, por los hermanos Fabio y Enrique Castaño. Eran los hermanos Castaño. Fueron asesinados y en su momento pues tuvieron una representación muy particular dentro de esos grupos revolucionarios. El Estado se caracteriza entonces, el Frente Nacional, lo salté, fue un acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador colombiano para ponerle fin a la violencia mediante la repartición del poder político entre los mismos cada 4 años. Estado se caracteriza por tener un territorio definido, una población y un poder político que ejerce sobre los dos anteriores. Saben que tenemos un Estado que su constitución está fundamentada en la República. Todos sus gobernantes son elegidos a través del voto y la soberanía de un país en la República la ejerce el pueblo, o sea, nosotros somos, por eso es que tenemos que cambiar las ideas y por eso la importancia de estos módulos, para que cambiemos un poquito esa forma de hacer política en Colombia. Es que hacer política no es comprar el ladrillo, no es comprar la teja, no es regalar los 50.000 pesos como a esta señora Merlano, o como ahora que vieron el problema político esta semana en Pereira, donde se ordenó la destitución de decretar ilegal la elección del alcalde de Pereira por este problema. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso porque nosotros somos los que ejercemos esa soberanía. Constitución es la carta magna o ley fundamental del Estado, donde se estipulan los derechos, libertades, instituciones y poderes de la organización política, y los derechos son aquella protección y garantía que tenemos todos los seres humanos frente a cualquier tipo de poder, que en Colombia, muchachos, lastimosamente tengo que decírselo, son totalmente violados. Tenemos muchos derechos que nosotros, por ejemplo, uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, tenemos una cantidad de derechos, pero miren, por ejemplo, cómo todos esos derechos nos son vulnerados y nos ponen a veces en una crisis, pues, como dice, aterradora. Voy entonces para este primer tema, de la sociedad tradicional agraria a los orígenes del reformismo moderno. Si en algún momento voy muy rápido, muchachos, por favor les pido, pero yo lo que quiero no es tanto de que ustedes se vuelvan especialistas en politólogos, no. Yo, si ya después a uno le pica este tema de la política, hay muchos textos de consulta, ya después se puede coger el módulo, al final está la bibliografía completa, que a mí a veces me dicen que no hable de la bibliografía es muy completa al final del módulo, y también en la plataforma está la bibliografía del módulo para que ustedes, si de pronto en algún momento les pica el bicho de, hombre, qué buena es la política, y irse un poquito a esos análisis de lo que es la crisis política en Colombia, sería muy interesante. Entonces yo por eso de pronto voy un poquito más rápido y más, porque normalmente esta materia, cuando yo la doy en la universidad es una materia de 2 horas, ahora estamos en 1 hora y media y yo tengo que terminar pues precisito porque ustedes se tienen que ir a la otra materia. Entonces, me gustaría que si de pronto en algún momento voy muy rápido, me digan, Carlos, va muy rápido,
O explíquenos esto. ¿Hasta ahora hay alguna duda de lo que he hablado o todo va muy bien? ¿O Bien, bien, profe. alguien quiere Todo preguntar claro, algo? profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, todo está claro. Bueno, Mónica, listo, muchas gracias. Entonces, el periodo que va de 1800 a 1800 a 1930, entonces se conoce en Colombia como la hegemonía conservadora. Ya habíamos pasado la época de la independencia, la época de la colonia, la época de la conquista, ya hablamos en los encuentros tutoriales pasados, y había una hegemonía conservadora que venía desde dónde, desde el libertador Simón Bolívar, debido a que en él gobernaron los conservadores. Aunque el periodo es visto por muchos como una época de estabilidad política debido a que tanto Rafael Reyes, que fue presidente de 1904 a 1909, como Carlos Eugenio Restrepo, que fue presidente de 1910 a 1914, le dieron cargos públicos secundarios a los liberales. O sea, la hegemonía era total, el conservatismo mandaba y los cargos secundarios los tenía el liberalismo. Y por el crecimiento económico que hubo a través de la producción y la exportación del café, aquí sigue más abajito. Lo cierto es, muéstrame a ver a dónde es que, bueno, ahí como que es de la exportación del café, entonces se presentó esa hegemonía conservadora sobre los liberales. ¿Qué pasó con la industrialización? A través de los aranceles se ve reflejada la construcción de los ferrocarriles. Yo también hablé de ese término ahora 8 días. Miren, todos los países de Europa, hoy por hoy, en medio de su industrialización y para mover su comercio y para mover el turismo y todo, todavía juegan un papel fundamental las vías férreas. Yo no sé por qué en Colombia tomamos esa decisión errónea de acabar nuestras vías férreas. ¿Qué nos permitió a nosotros la construcción de los ferrocarriles? Mover el café, mover la manufactura, mover el banano, mover el petróleo. ¿Qué es lo que pasa? El banano siempre ha estado, antes de la época marimbera, es más, en plena época de la colonización, el sector de Urabá era un sector bananero, el café también estaba. La manufactura comenzó después de los años 50 y el petróleo fue el boom después de los años 60, cuando empezaron a llegar las grandes multinacionales con asocio de Ecopetrol, que es nuestra empresa colombiana de petróleos, a explotar todos los yacimientos y yacimientos petrolíferos que se fueron encontrando en el país. Es más, nuestros propios gobernantes fueron los que permitieron y dieron la entrada a que esas empresas extranjeras vinieran a buscar petróleo. Nosotros lo sabíamos. Es más, acaban de hacer un estudio geológico en todo Sudamérica y donde más posiblemente hay yacimientos todavía de petróleo es en Colombia y Venezuela. Entonces, uno se queda como sin palabras de ver cómo nosotros en ese proceso de industrialización acabamos con los ferrocarriles nacionales. Entonces, lo cierto es que al mismo tiempo el país vivía más allá de los desastres obvios que dejaba una guerra. Había acabado de pasar la guerra de los 100 días, había acabado ese problema entre conservadores y liberales. Un desastre en la agricultura por sus precarias condiciones. Nosotros vivimos una agricultura muy simple, muy básica. Nos dedicamos al café, al plátano, a las cosas que el país luego más adelante fue descubriendo por las condiciones que el país ahora presenta. Entonces, en una agricultura por sus precarias condiciones, no solo porque el país era profundamente agrícola, sino porque el latifundio seguía latente y con mucha fuerza. El latifundio era que eran muchos terrenos y habían los famosos terratenientes. Entonces, todo lo que se producía estaba en manos de unos pocos. Por esto, una de las principales preocupaciones que en las primeras décadas del siglo XX va a ser la iniciar un crecimiento económico basado en ese café. El crecimiento de las exportaciones cafeteras, ¿qué hizo posible? Oiga todo lo que hizo posible. El surgimiento de la industria, la consolidación del mercado nacional, porque el café empezó cuando la Federación de Cafeteros, después de la Primera Guerra Mundial, saca al mercado la famosa imagen de Juan Valdés se vuelve en una figura importantísima para la internacionalización del café. La formación de los grandes capitales. Mire, para nadie, más si ustedes que viven en esta zona cafetera, la gente que más poder tenía
hasta mediados de los años 50 y 60 y 70 y hasta ahora, hasta los 80, eran los cafeteros. El desarrollo del transporte, eso logró hacer el café y el nacimiento de una nueva fuerza de trabajo asalariado en las zonas urbanas. Por ejemplo, Pereira no era una zona, imagine que 1912, cuando hablan de cómo creció Pereira, aquí la plaza de mercado era en la zona de Cerritos y todo el mundo subía el gran centro del país para comprar ganado y para hacer, imagínense, era Cerritos. Y entonces Cartago quiso venirse para esta zona y Cartago tenía toda una fundamentación jerárquica y una fundamentación agrícola, industrial, que la quería proyectar en el sector de Cartago, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Por una cantidad de incidencias que se presentaron. O sea, entre esas incidencias, por ejemplo, desacuerdos políticos entre las personas que administraban en Cartago y los que vivían en Pereira. En algún momento se pensó en 1912 traer a colación a Pereira lo que era toda la zona de Cartago, pero esto no se logró. Es más, Pereira, yo creo que también se los conté, fue la primera ciudad del país que tuvo una planta de teléfonos propia, la Siemens. Trajeron 250 teléfonos, es más, tuvo teléfonos primero que hasta el mismo Bogotá. Estoy hablando del año 1912. Pereira siempre ha tenido una representación muy interesante en toda la figura política y económica del país. Y por miren que el nuevo lema es que somos la capital del eje. La capital, yo creo que prácticamente Manizales, Pereira, Manizales, Armenia y Pereira, todo lo que hace Manizales, Armenia, lo hacen es por Pereira. Vieron el nuevo aeropuerto, lo vieron esta semana, no se los he mandado, les voy a mandar ahora les mando unos videos para que vean cómo quedó el aeropuerto internacional Matecaña. Ahora vamos a tener rutas propias. Pereira sigue mostrando esa misma iniciativa que mostró al comienzo de siglo, convirtiéndose en esa sociedad, en ese punto esencial para la economía nacional. Bueno, en la década del 20, entonces llegó al país la misión Kemmerer, en la cual un grupo de expertos, como para el fin de evaluar la economía del país, de allí llegó entonces la creación del Banco de la República. Imagínense, antes del 1920. El Banco de la República nace como una necesidad. ¿Para qué? Para regular las tasas de cambio y para el suministro de dinero a nivel nacional. Nosotros hemos tenido un buen banco, el Banco de la República ha sido un buen banco. El problema de nuestra nación, ¿qué ha sido? El problema más grave que hemos tenido ha sido el problema de la corrupción. Porque vuelvo y se los digo, la corrupción no es de ahora, la corrupción siempre ha estado presente en todas las familias tradicionales de Colombia y además de eso en quienes nos han gobernado. Entonces no es un tema nuevo, es un tema que ha sacado muchas canas, que ha sido debate político en todos los años y lastimosamente, es más, dicen que la corrupción es un problema que hace parte de nuestras tradiciones culturales y ha sido muy difícil de erradicar. Entonces, con el desarrollo de esa industria, nació una nueva clase trabajadora urbana, que comenzó ¿qué? A organizarse sindicalmente para la defensa de sus intereses, como el derecho a la huelga y las 8 horas de trabajo. Anteriormente, por ahí habían algunos anales que en los primeros indicios de trabajo llegaron a trabajar hasta 10, 12 horas. Luego, eso, con la aparición, vuelvo y les digo, los sindicatos no fueron tan malos, porque con los sindicatos los trabajadores reclamaron sus derechos y obligaron a que los grandes terratenientes de las tierras tuvieran realmente una jornada laboral de 8 horas. De igual manera, en la década de los años 20 va a ser un testigo de grandes huelgas contra las compañías norteamericanas, que fueron las que primero vinieron aquí a explotar todo. ¿Por qué? Por las pésimas condiciones en las que trabajaban los trabajadores. Entre ellas sobresale la huelga de las bananeras en 1928, donde varios trabajadores, hay cifras que oscilan entre 74.000 de la United Fruit Company, que todavía existe, fueron ametrallados por parte del ejército en respuesta a su huelga. Imaginen ustedes, en respuesta a su huelga, o sea, cómo es que el Estado se puso de parte
de esa compañía norteamericana y no respetaban los derechos de sus trabajadores. A este suceso se sumaron una serie de circunstancias que llevaron al fin de la hegemonía conservadora entre ellos. Entre estos sobresalen la crisis mundial de 1929. ¿Qué fue esa crisis? Se presentó la famosa quiebra de la Bolsa de Nueva York. Hubo un problema, en ese momento no había droga, el gran contrabando, había contrabando, pero el contrabando de telas y el contrabando de licores. Existían la famosa mafia siciliana, donde se contrabandeaba con telas y se contrabandeaba con whisky. ¿Se acuerdan del gran centro en Nueva Orleans, donde los gáster italianos y norteamericanos? Entonces, en ese 29 hay un desplome de las exportaciones y consecuencias de la cobertura de trabajo. Claro, al no haber exportaciones ya de banano ni de café, entonces empezó a afectarse el problema del trabajo local. La relación entre la iglesia y el Estado en ese momento se hizo cada vez más fuerte, se hizo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque existiendo todavía la intolerancia hacia los liberales y en ocasiones quedando el Estado subordinado a la iglesia. Ese fue un problema gravísimo, muchachos, cuando prácticamente, me da pena decirlo, pero la iglesia en Colombia mandaba. Es más, muchas de las decisiones que se tomaron en Colombia se tomaban con el visto bueno de la iglesia católica. Y lo otro que fue peor, pues yo soy muy cristiano y yo creo en Dios y todo eso, pero recuerdo que hasta la primera constitución del 91, el país estaba encomendado al Sagrado Corazón de Jesús. Y miren que, por ejemplo, nosotros que hemos estado aquí en esta zona en las Semanas Santas, gracias a Dios con la Constitución del 91 se dio libertad de culto, pero en la Semana Santa recuerdo que todo era muy lúgubre, no se podía escuchar música, no se podía, cerraban todo y era como para festejar de una manera donde la iglesia impuso sus derechos y sus cosas. Recuerdo que yo era muy pequeño, iba a la iglesia y a mí me decían, yo creo que eso fue lo que me obligó a estudiar ciencias religiosas, que me creó un conflicto el cura que me decía, usted no puede estudiar la Biblia solo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no puedo estudiar la Biblia? Yo le preguntaba a mi mamá. Y un día le pregunté al padre, me dijo, no, es que usted se puede volver loco. ¿Por qué me voy a volver loco? Si yo creo que uno puede discernir y pensar. ¿Y qué era lo que pasaba? Después me di cuenta que es que los pecados de la iglesia son muchos, muchos. Los pecados de la iglesia se han cometido unos pecados, unas atrocidades increíbles. Mire lo que pasó hoy, por ejemplo, en Bogotá, que detuvieron a ese sacerdote por el problema de la pedofilia, el problema de todas esas cosas que tenía. Es que la iglesia es una institución democrática que está constituida por seres humanos. Yo creo que el pobre Jesús y Dios allá en el cielo están muy bravos con lo que han hecho los hombres con su institución religiosa. Y eso en su momento se convirtió en una situación bastante lamentable. Pero vuelvo y les digo una cosa, no solamente era Colombia, el poder de la iglesia era en muchos lugares del mundo. Y en su momento fue considerada una de las religiones más grandes del mundo. Hoy por hoy los musulmanes pues son muchos más. Las respuestas autoritarias y represivas a las demandas de los ciudadanos. Esto también, esa hegemonía hizo que la gente estuviera inconforme y la gente protestaba y la gente decía, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Nosotros queremos que el país cambie. Lo que está pasando hoy en día, ahora yo les pregunto, yo casi que me atrevo a decir que el descontento que yo tengo no solamente soy yo, es casi toda la ciudadanía. Mire cómo nos tienen cargados de impuestos. Mire el debate político que se ha armado esta semana. ¿Cómo es que le vamos a prestar 300 y pico de millones a una empresa que está en quiebra, que ya firmó un concordato ante la IATA y que se lo vamos a prestar a 18 meses, mientras el país a través de esta pandemia, mire toda la cantidad de gente en Colombia que se ha quedado sin trabajo, que necesita que se le brinde una ayuda y resulta que le van a prestar la plata a a una empresa multinacional como es Avianca, cuyos los dueños no son colombianos. Y sencillamente dicen que para salvar la aerolínea bandera de nuestro país, sí, en su momento fue la línea bandera de nuestro país cuando era dueña por colombianos,
pero desgraciadamente nosotros ya esa empresa no es de colombianos. Regularmente entonces se presentaban fraudes también en las elecciones. Mire, regularmente no, todavía se siguen presentando fraudes en las elecciones. Y enfrentamientos entonces entre liberales y conservadores, principalmente en las zonas rurales. El problema del campo fue una cosa horrible. La chusma llegaba y acababa, esas chusmas de conservadoras acababan con los liberales. Los liberales no tuvieron entonces una representación real en el poder político. Los cargos que ocuparon fueron secundarios. Pero ¿qué pasó después? Estoy hablando de la época de los años 20. Llegó la época de los 50 donde los liberales tomaron la hegemonía del país y miren hoy por hoy las embarradas tan duras que han hecho. Entonces, lo que yo les decía es que es muy difícil, el tema del poder es un tema, pero bastante difícil de entender. ¿Por qué? Porque las personas que van a subir al poder se comprometen con una cantidad de acciones, pero cuando están allá, todas esas acciones van en beneficio propio, van en beneficio de su propio bolsillo. Luego del fin de la hegemonía conservadora, entonces comenzó en Colombia un periodo que se conoce como el periodo de la República Liberal, entre el 30 y el 46, por haber estado gobernado por liberales. Este periodo se va a caracterizar por tratar de afrontar y enfrentar los problemas sociales que les estaba produciendo al país su modernización y consecuente industrialización y una urbanización creciente. Por esto es que se va a hacer énfasis en esto. Vamos a hacer énfasis en esto. En que hay un derecho a conformar sindicatos. Se hablan de las 8 horas de trabajo. Viene toda una reforma agraria. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a hablar de temas laborales y de temas sociales. Y además de hablar de una cosa muy maravillosa que las mujeres lograron tener a partir de la época de los 80 y fue la igualdad de derechos, o sea, los derechos de propiedad de la mujer. De igual forma, uno de los proyectos más ambiciosos del periodo estuvo a manos del presidente Alfonso López Pumarejo. Entre el 34 y 38, él tuvo 2 periodos y 42 al 45, con su propuesta La Revolución en Marcha, en la cual propuso una reforma agraria moderada, pues los terratenientes perdieron su peso, ya les había dicho ahora. O sea, esos terratenientes dejaron de mandar y hacer las cosas como les daba la gana, la ciudadanía se sintió un poquito más libre y hubo unos derechos de trabajadores que ya empezaron a plasmarse en esa condición laboral donde se empezó entonces a caracterizar y nosotros a tener mejores condiciones laborales. Bueno, para aliviar entonces el descontento de los campesinos. De igual forma, este proyecto gubernamental se caracterizó por favorecer a los trabajadores solventando algunos de sus problemas y por hacer una reforma de 1936 a la Constitución del 86, la cual ya había sido reformada en 1910 por Carlos R. Restrepo en un punto principalmente, donde redujo el periodo presidencial a 4 años, destacándose en 3 puntos. Primero, se aumentó el poder del Estado en los asuntos económicos. Acá se puede ver la diferencia con el liberalismo del siglo XIX. O sea, el Estado empezó a tomar, ya dejó de tanto los terratenientes, esas 4 o 5 familias de tener ese poder, sino de que el Estado ya podía tomar decisiones en relación a los asuntos económicos. Se eliminó el artículo que garantizaba una educación católica, permitiendo introducir una educación laica, porque es que anteriormente, vuelvo y les digo, todo era católico y la iglesia no permitía que se le dijera que se habían equivocado. Se suprimió el analfabetismo para votar, lo cual acercó al gobierno mucho más a la clase trabajadora, al ser esta en su mayoría analfabeta. Miren que a mí me tocó hasta por allá finalizando los años 80, comenzando los años 80, el Plan Camina, donde recuerdo que los estudiantes de grado 11 iban a los colegios, iban a los barrios, iban a las casas a enseñarle a aquellas personas adultas que todavía no sabían leer. A mí me tocó enseñarle a varios viejitos y a varias personas jóvenes que no sabían leer. ¿Por qué? Porque, muchachos, lastimosamente, en el proceso de ese analfabetismo, anteriormente a la universidad no llegaba todo el mundo, llegaban unas cuantas personas
y al colegio. Miren, nada más pregúntenle, pues no sé, de pronto sus papás están jóvenes, pero pregunten por los abuelos y verá que muchos de ellos. Mi mamá es una mujer que trabajó en Telecom y solamente pudo estudiar hasta octavo, en ese tiempo era tercero de bachillerato y muchas personas lograron solamente, no pudieron ni terminar su bachillerato. Todavía ustedes ven por ahí que festejan cuando una persona muy adulta, de 60, 70, 75 años, logra terminar su bachillerato. Apareció lo de la famosa educación por radio. Vale, la gente en ese momento no se había desarrollado la televisión y la gente estudiaba pegada de un radio. Estas reformas entonces produjeron respuestas de la extrema derecha colombiana, que para el momento estaba representada en Laureano Gómez, el cual se caracterizaba por su persecución, hostigamiento e intolerancia hacia los comunistas y liberales por no tener las ideas católicas y conservadoras. Los conservadores siempre fueron muy de la mano del partido de las ideas católicas. Ellos eran muy así como su palabra, conservacionistas. O sea, en medio de ese conservatismo, ellos, yo digo que eran más bien achapados a la antigua. Hablaban muy bonito y hacían cosas muy que estaban llamadas a la sociedad, pero a la hora de la verdad, como nos dijo ese día la vicepresidenta, que es totalmente conservadora, que nosotros éramos unos atenidos y unos achapados, qué vergüenza. Bueno, la escasez en recursos que produjo la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 45, más el hostigamiento de la extrema derecha y la división y oposición dentro del mismo Partido Liberal por parte de Jorge Eliezer Gaitán, que ustedes saben que en el 38 fue muerto, un atentado, él iba a ser presidente, estaba totalmente ya relacionado que él iba a ser presidente de la República y no se sabe, todavía es un misterio. Dicen fue asesinado por un señor de apellido Roa. Ese fue el famoso Bogotazo. Y cuando estaba garantizado casi de que iba a llegar a ser presidente, lo asesinan en unas manos oscuras para que no llegara a la presidencia de la República. Debido a sus denuncias por estar inmiscuido el partido en la misma política tradicional, oligárquica, diría él, llevaron a que el Partido Liberal perdiera las elecciones y con ello el fin de la República Liberal. Entonces, fue una cosa, Perdón, señor, en ese pedacito no estuvo involucrada es que la CIA. ¿cómo? ¿En ese pedacito qué? Que mataron a Luis Carlos Galán, fue, no, No, a Gaitán, a Gaitán, sí. sí. No estuvo involucrada fue la CIA Dicen, o en ese sea, asesinato. hay muchos comentarios, hay muchas, hasta ahora eso es un misterio, eso para la historia, hace Y poco ahí salió donde un se formó el documento, famoso Bogotazo. sí, ese fue el Bogotazo. Y José Manuel, lo que tú dices es cierto, hace poco colocaron en tela de juicio de que el Partido Conservador en ese momento le pidió ayuda al gobierno americano para bajar del poder al Partido Liberal, porque ellos desde los 20 hasta el 38 llevan una hegemonía de 20 años manejando el país y habían que sacar a los liberales del país como fueran, y la muerte de Gaitán marcó eso fue una cosa horrible porque no solamente se presentaron hechos violentos en Bogotá, sino en todo el país por la muerte de Gaitán. Pero detrás de eso hubo todo un complot y dicen que la CIA estuvo involucrada. Muy bien, José Manuel, ¿qué más quieres agregar? ¿Alguno quiere preguntar algo? A ver, Sebastián Laverde dice, inclusive de eso hay una película. Sí, es cierto, hay una película. Entonces es que fue un tema que para la historia del país todavía se sigue hablando de él. Y fue la única forma que encontró el Partido Conservador de sacar al Partido Liberal. Miren, la historia de nuestro Colombia, por eso se habla problemas de la historia de Colombia, siempre ha estado enmarcada por esas envidias y por todos esos hechos que se quedan sin una solución. ¿Qué habla sobre un Juan Roa Sierra? Sí, él fue el que mató. Juan Roa Sierra fue el que mató a Gaitán. Estoy de acuerdo contigo. Muéstrame a ver qué es lo que me está describiendo ahí. Que habla sobre Juan Roa, que supuestamente fue el que lo mató. Sí, él fue el que lo mató. Estamos de acuerdo totalmente a eso. Bueno,
¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Voy muy rápido, sí se ha entendido todo, porque tengo que dar, voy a como a que pasemos en este encuentro tutorial de hoy ya para ubicarnos en la problemática de los hechos de hoy. Entonces por eso voy de pronto, pero vuelvo y les digo, toda esa situación entre Partido Liberal y Partido Conservador fue una cosa que lastimó mucho la sociedad colombiana, las tradiciones, la cultura. Usted no podía decir que era conservador porque eso era un peligro donde usted dijera que era conservador o liberal, porque o lo mataba al uno o lo mataba al otro, y cuando no lo mataba al uno o al otro, lo mataba a la chusma, porque ya estaban esos grupos alzados en armas tratando de infundir y tratando como de implementar ese terror y ese miedo dentro de lo que nosotros conocimos como la política nacional. Bueno, entonces Profe, aquí, señor. no, pues yo quería como comentar, pues yo no sé, por lo menos a mí personalmente el tema de Jorge Eliezer Gaitán es un tema que me gusta mucho. Sí, Entonces, digamos que definitivamente Jorge Eliezer Gaitán fue una persona que logró unir a todo un país. Pues yo, por ejemplo, a veces escucho como esas grabaciones que quedaron de Gaitán y esa manera en que él hablaba y se dirigía pues a la oligarquía y a esas élites políticas. Es impresionante escuchar a toda esa gente que iba a verlo. Y con respecto a, digamos, a esa guerra que se mantenía entre liberales y conservadores, yo, por ejemplo, mi abuela me contaba que el papá de ella tenía que llegar así, pues, como corriendo a la casa porque, pues, digamos, a él incluso lo buscaban porque, digamos, él era abiertamente liberal. Entonces, la mamá de mi abuela tenía que salir a buscarlo porque lo correteaban literalmente para asesinar. para asesinar, ¿no? Oscar Fabián, es que lo que tú estás diciendo es cierto. Lo que pasa es que, mira, Gaitán se matriculó con el liberalismo, pero Gaitán tenía una situación, él venía de muy abajo, él no era de la ralea o no era de la oligarquía, él era una persona pobre que se había formado, se había hecho abogado y era una persona que venía desde abajo. Y la oligarquía, por eso lo que decía José Manuel ahora, consideraba que la llegada de él al poder iba a ser el fin de esos grupos y de esas familias tradicionales en Colombia. Yo creo, yo personalmente pienso, y de acuerdo a lo que he leído sobre Gaitán y todo, que donde él hubiese llegado a ser presidente, el país no hubiera tenido que vivir toda esta historia de prácticamente de imposición, donde esas familias tradicionales han hecho y han deshecho con este país como les ha dado, perdonen la expresión, la gana. Porque es que lo que han hecho ha sido una cosa, miren, es tan aberrante eso, que era tanto el poder del Partido Conservador que lo que decía ahora José Manuel García, o sea, hacer un complot con la CIA americana para venir y matarlo y no permitir de que ese hombre que era del pueblo llegase a la presidencia de la República y el gobierno norteamericano en ese momento seguir la idea y finalmente asesinarlo para que no llegara. Eso causó una frustración dentro de la población colombiana. La gente salió a la calle y no es como lo que yo les decía, que a mí me da risa cuando Maburro dice que él va a comprar armamento y que va a venir a meterse a Colombia. Es que Colombia no son nuestros dirigentes. Él no sabe ni se imagina la calidad humana que tienen los habitantes de Colombia y no saben de la berraquera y pujanza. Miren, si este país en algún momento se llega a echar a la calle, Dios mío, que los políticos se echen la bendición porque aquí es donde van a pasar cosas. Porque en Colombia los ciudadanos colombianos somos de berracos, somos echados para adelante y nosotros no permitimos, nosotros es porque creemos en la buena fe de cada 4 años de estas porquerías de gobernantes que se suben a manejar el país. Y cada 4 años uno escucha a la gente, no, yo estoy más desilusionado, yo no voy a votar. Es más, en las elecciones pasadas se dieron cuenta que los políticos estaban muy asustados por lo del voto en blanco.
Y sacaron unas campañas donde decían de que la gente no podía votar en blanco, que porque votar en blanco era como regalarle el voto a la oposición. Pero vuelvo y les digo, Maduro no se imagina de qué somos capaces. Donde este país nos pongan a nosotros a defender la soberanía, ese señor no sabe de qué somos capaces los colombianos. Lo que tenemos unos dirigentes pendejos que no saben ni dónde están parados, que miren, a mí me da piedra a veces hasta ver ese presidente, que le falta como tanto sentido de pertenencia. Bienvenidos aquí desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Un títere que se está dejando manipular por ese problema que tenemos con Álvaro Uribe, con el problema del centro democrático. Manuel, cuéntame. Profe, referente a lo que usted está hablando, eh, pues tener en cuenta de lo que pasó esta semana, que, o sea, todos los entes de control está empoderado pues el mismo partido que es del presidente, Sí, claro. que quedó esta señora Paloma Valencia. no, que quedó de procuradora esta señora, no me Sí, acuerdo el nombre. sí, la María Cabello, Entonces, Cabello. la doctora Cabello. yo creo que lo que lo que viene post pandemia y lo que está, digamos, mucha parte de la oposición es que los colombianos salgamos a las calles porque, pues según ellos, y puede que sea cierto, estamos en una dictadura. Es cierto, estamos en una dictadura y nos quieren Profe, manipular y nos quieren colocar las condiciones. Oscar Fabián, cuéntame. no, pues digamos que con respecto, digamos, a ese tema que estamos viendo actualmente, digamos, yo también, digamos, siento mucha impotencia con la persona que nos está representando, porque también, digamos, no solo en cuanto a la pandemia, sino lo que ha venido pasando, porque digamos que desde el momento en que a Uribe se le dictó pues esta medida de aseguramiento, definitivamente se dispararon en Colombia las masacres y vemos a un presidente que no sale a defender, Nada. digamos, esta gente, no sale a aclararle al país que hay masacres, o sea, él piensa que son simplemente, o bueno, como muchas personas en este país los llaman, que son que los buenos muertos, pero simplemente nos estamos dando cuenta que desde que Uribe lo metieron a la cárcel o bueno, le dieron esa medida de aseguramiento, simplemente nos estamos encontrando con que están volviendo a asesinar gente inocente, están asesinando a la juventud y el futuro del país simplemente por no querer seguir más con esa gente en el poder. En el poder. Sí, Manuel, cuéntame. Muy bien, Oscar Fabián. Haciendo un apunte de lo que acaba de decir el compañero, yo vi esta semana que, bueno, desde que le dieron la medida de aseguramiento al innombrable, como le dicen por ahí, Sí, sí, claro. digamos que sí, empezaron las masacres, sino que después llega nuestro presidente a decir que esos son homicidios colectivos, pero cuando mataron unos soldados, ahí sí dijeron que fueron masacrados, entonces uno no entiende cuál es La posición como del la moral. Estado. Sí, Exacto, sí, no es entiendo. cierto. Y miren, una cosa tenaz. Acaba de decir el gobierno que van a mandar a los militares a las calles, necesitan conseguir 20.000 soldados nuevos para una guerra loca. Dios mío, el Estado tiene que ponerse pilas porque entonces muchas familias en Colombia, como decían esta semana, están entregando sus hijos para que una partida de irresponsables que están gobernando utilicen a sus hijos como carne de cañón para enfrentarlos con otros grupos donde nosotros en este momento lo que deberíamos de estar es tratando de estabilizar el país de manera social y política, no tratando, aquí no estamos en guerras. Miren, Uribe, ¿qué es la ofensa de Uribe? Es que ya lo han dicho los generales, en la Jurisdicción Especial de la Paz ya han habido las denuncias. Los generales dicen, ¿de dónde salieron los denuncios? Del Palacio de Nariño. ¿Quién era el presidente? Álvaro Uribe. Y el presidente Álvaro Uribe, de una manera desfachetada y que es una vergüenza, sale diciendo que fue que todos esos ajusticiamientos los hicieron a espaldas de él.
Dios mío, pero ¿cómo puede? Si es un general de la República que se arrepiente y le pide perdón a esas madres de Soacha y les dice si la orden fue dada desde el Palacio de Nariño, ¿cómo van a decir que es todo lo contrario? Él fue el que creó las Autodefensas Unidas de Colombia, es que se hace el pendejo. Y miren otro problema, no sé si Manuel, que ha estado escuchando en estos días tantas cosas, José Manuel García, se dieron cuenta de que la esposa de Uribe está reclamando unos lotes que son baldíos como si fueran de ella. Es el colmo, es que es el colmo, es que hemos llegado a un descaro total donde esta gente se quiere robar el país a toda costa, como sea, pasando por encima de quien sea y como sea. Y por último, para terminar este pedacito, muchachos, ustedes no se imaginan las denuncias tan graves que tenemos en la Corte Internacional de La Haya por violación a los derechos humanos y en la Corte Internacional. Y además de eso, las indemnizaciones que tiene que pagar en este momento el Estado. No hay de dónde sacar dinero. Y le voy a contar. Anteriormente habían sacado una ley que el que la embarrara tenía que pagar con su propio capital y Álvaro Uribe cambió todo eso. Porque, miren, en este momento, ¿cómo es que ustedes vieron ese sargento? Mataron ese exguerrillero, sencillamente porque lo mandaron matar. Y esa familia ya demandó porque él había entrado en el proceso de paz. Son 3.000 o 4.000 millones de pesos. El sargento con un pobre salario que ya está pensionado, ¿de dónde va a pagar todo ese montón de plata? Entonces yo digo, tiene que pagar el Estado. Y cuando paga el Estado, ¿de dónde sale la plata? Yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿de dónde sale la plata? Del bolsillo de nosotros. Por eso, entonces, miren, estamos lejos. Decimos que nos toca la plata, profe. Claro, José Manuel. Y por eso es que estamos lejos, que en Colombia yo creo que es bueno ir pensando nuevamente en la pena de muerte para todos esos dirigentes políticos corruptos. He dicho, no sé, José Manuel, siga. Sí, profe, la pena de muerte me parece fantástica, pero lo que pasa es que tenemos unos políticos que también vean por unos derechos humanos, o sea, unos derechos humanos que entre comillas solamente son acomodados. Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, el problema es ese. Claro, usted puede hacer política pensando en la comunidad, usted puede hacer política pensando no en el bienestar suyo, porque es que el político piensa primero en el bienestar suyo y en el de su familia, y se roban todo. ¿Por qué no piensan en el bienestar? Hombre, es que no les están, parece que no les estuvieran pagando. ¿Cómo es que un representante a la Cámara se gana 34 millones de pesos mensuales y que es que con eso no vive? Y nosotros ganándonos 2 o 3 millones de pesos y tenemos que vivir con eso. Y muchos hasta... Profe, usted gana millones, yo me gano menos. Bueno, entonces, imagínense ustedes. Por eso, si nosotros, imagínense, José Manuel, usted ganando menos, y un señor de 34 millones dice que no le alcanza la plata para nada, y tiene seguridad garantizada, le pagan el internet, le pagan el celular, tiene guardaespaldas, tiene carro que lo espera en Bogotá, tiene viáticos, tiene todo, y no le alcanzan 34 millones para vivir, y tiene que hacer hechos de corrupción para ganarse 300 o 400 millones, porque yo no conozco, perdónenme la expresión, no conozco, en Pereira conozco todos los que han sido alcaldes, y no conozco el primer alcalde que haya sido es alcalde de Pereira y sea pobre. Tienen propiedades de 2.000, 3.000 y 4.000 millones de pesos, y mi pregunta es, uno ganándose 15 millones de pesos o 16 millones que se gana el alcalde de Pereira, en 4 años va a tener propiedades de 3.600 millones, a no ser que se hubiera ganado el baloto. No, profe, desde el principio nosotros sabemos, ¿cuánto vale la campaña política de un alcalde? Vale para ahí 5.000, 10.000 millones de pesos. Multiplique esos 15 millones que usted dice por 12 meses y por 12 por 36. Ahí comienza, ahí comienza la corrupción, desde ahí comienza la corrupción. Eso es verdad. Exactamente, profe. Entonces, la verdad, profe, y las matanzas que, como está diciendo el compañerito, esa es una forma de callar al pueblo y de pronto a no dejar que ese líder comunitario siga avanzando, y eso es una forma de callarlo y de fundar temor. José Manuel, a mí me da mucho miedo, y grupo, a mí me da mucho miedo, es que realmente aparezca un ejército del pueblo.
porque yo creo hay mucha gente de esos, uno cuando va a las zonas alejadas de Colombia, yo he estado en Timbiquí, en Guapi, cuando uno va al Chocó, hay mucho descontento. Es más, le voy a contar una cosa, el Perdón, Azuare, profe, que la interrumpa ahí. sí, José Manuel, Lo que pasa es que toda esa gente que está descontento son personas que de pronto uno dice, bueno, uno consigue un capital y se arma para que verdaderamente luche por el pueblo, pero resulta que acontece que esa gente se deja infiltrar por la corrupción y ya se convierte en eh, otra clase de ese, ideales. ese es el Entonces, problema, ese es el problema. Pero vuelvo y les digo, hay mucho descontento, la gente está muy aburrida. Y miren lo que está pasando. Yo, por ejemplo, yo ya los había contado, yo conocí un señor en Pueblo Rico y ese tipo tenía una libretica y él dijo, yo no estoy en venganza ni con el Estado ni con los políticos ni nada, el negocio es que a mí, la negra Karina y las FARC me asesinaron mi familia y la guerra es mía contra las FARC. O sea, la guerra es mía contra las FARC. Y les cuento, en Colombia hay mucha gente que está tomando venganza de eso y ya el Estado lo sabe y no han hecho nada, porque les importa un comino los desmovilizados. Y los desmovilizados ya están preocupados porque ya saben que hay gente que está tomando venganza. Es que, José Manuel, solamente piensa en esto, que a usted le maten su papá, su mamá, sus dos hermanos, su tío y su abuela. Usted se queda así sencillo y llega Santos y sale tranquilo como buen político diciendo es que hay que perdonar y listo y hasta luego. Es no, que, profe, es que es muy la verdad tenso, que no. es que es muy duro. Eso sí, la verdad, exactamente. Yo también digo, profe, o sea, esa gente tuvo que haber pagado, aunque sea un tiempo corto, 5 o 10 años, y verdaderamente devolver la cantidad de millones y de millones que tienen en cuentas extranjeras. Eso Claro. sí, pero eso fue un arreglo que este señor hizo bajo cuerda. Me imagino cuánta plata le darían a él, porque me imagino que él también para eso tuvo que recibir la platica. Y eso que este señor es rico de cuna. Sí, eso es cierto. Y mire lo que dice Sebastián Laverde, dice, vamos a terminar volviendo a la época de la violencia que ya pasamos. Hay mucho descontento. Yo les digo, miren, uno en las ciudades de pronto la gente no la siente tanto, pero cuando uno va a los pueblos, la gente sí, lo cuento que la gente a uno lo asusta, lo asusta. La gente dice, es que no saben, la gente, el Estado no sabe de qué somos capaces nosotros los campesinos. Y es que hay un descontento general por culpa de eso, por culpa de esa situación. Bueno, algo más, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Puedo continuar? Ya son las 5:10, nos faltan 20 minuticos, entonces voy a ir por aquí. Entonces, vamos a este tema, el siglo XX, entonces la violencia en Colombia. Pues mire que nos enfocamos ya prácticamente en ella. Dice, la división del Partido Liberal entonces llevó a que el Partido Conservador retomara el poder a partir del año 46 con la presidencia de Mariano Espina Pérez, pero este a su vez de una manera más unificada y con un nuevo proyecto. ¿Cuál era el propósito? Acabar con el apoyo de la Iglesia con todo lo que distinto a las ideas conservadoras, que para este caso eran todos los proyectos reformistas de la República Liberal y los brotes del socialismo que empezaban a surgir en el país desde la urbanización e industrialización. El personaje de estos adversarios del liberalismo y el socialismo sobresalía Laureano Gómez, que también llegó a ser presidente. Para esa misma época, Jorge Eliezer Gaitán ya se había convertido dentro del Partido Liberal en el representante de los inconformes con el oficialismo del mismo partido. Por esto las masas que habían empezado a participar en la vida política a través de los sindicatos lo veían como una alternativa para ocupar el poder en las futuras elecciones. ¿Qué se presentó en ese tiempo? Asesinatos por parte de la policía a personas de la oposición, o sea, muy parecido a lo que está pasando. El ejército ha eliminado esos falsos positivos, le cuento que le han hecho un daño, pero muy grande a la dirigencia política del país. Sobresale un grupo conocido como los chulavitas, que iban a los pueblos liberales a saquear y a matar. Oiga pues, empiezan a ser despojados los campesinos de sus tierras, algo parecido con lo de la actualidad. Por eso lo que dijo ahora nuestro compañero, que nos vamos acercando es también a una época, parece que vamos a volver a la violencia. Y hay un desplazamiento forzado de la ciudad al campo y por lo tanto un traslado de todos los problemas a la ciudad. Así empieza entonces un periodo más conocido en la historia de Colombia como la violencia del 46 al 58.
caracterizado ¿por qué? Por la guerra entre liberales y conservadores, el cual es producto de las rencillas en el siglo XIX. El proyecto de modernización fracasado de la primera mitad del siglo XX y del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, el cual agudiza el enfrentamiento y da lugar a un proceso conocido como el Bogotazo, ya lo habíamos visto. Entonces empieza una polarización, porque el Estado se vuelve más represivo, sobre todo a partir de la presidencia de Laureano Gómez, represivo hasta en este momento, tomando, es que yo digo lo que ustedes dicen, ¿cómo es que matan tantos líderes y no pasa nada? Es un Estado represivo. Y con la dictadura de Rojas Pinilla en el 53 y en el 57, y a la vez el campesinado ha tenido una lucha más organizada. Los campesinos entonces empiezan a organizarse en grupos guerrilleros, oiga pues, que les oponen a la represión del conservadurismo, resistencia armada y la eliminación de todas las personas pertenecientes a los sindicatos. Eso hubo un tiempo donde mataron muchos sindicalistas. En Pereira hubo varios sindicalistas y fueron, en la época de los 70, fueron asesinados muchos sindicalistas. La situación invivible del país lleva a que los máximos representantes de los partidos de la época, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, el uno liberal y el otro conservador, se reúnan en España para acabar con la dictadura de Rojas Pinilla y elaborar un programa que permita volver a la tranquilidad del país y al entendimiento de los países, de los partidos. Ese Frente Nacional que fue del 58 al 74, entonces los jefes de los partidos, el Frente Nacional fue por Laureano Gómez Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, hace de que en el país esos jefes de partido deciden alternarse el poder durante 16 años, gobernando durante cada 4 años. O sea, un año era un conservador, al año siguiente un liberal, al año siguiente un conservador y luego un liberal. De este proyecto quedaron excluidos todos los partidos políticos, o sea, los otros, o grupos que no estuvieran dentro del Partido Liberal o Conservador. La medida era una medida antidemocrática, porque recuerden que en Colombia todos los gobernantes son elegidos por voto popular. Y entonces, imagínense la hegemonía ahí del Partido Liberal y Conservador, no podían sino ser presidentes o conservadores o liberales. Entonces hubo un descontento en la clase dirigente y política del país. Aunque la medida logró darle fin al gobierno de la violencia, no de manera total, le dio paso a la agudización de otros conflictos como el fenómeno guerrillero. Ahí es donde más fuerte se hace la guerrilla, entre los 50 y los 70. Durante esta época empieza la conversión de las guerrillas liberales a grupos armados de izquierda. O sea, esas guerrillas liberales que trataron de defenderse de los conservadores entran a los grupos armados de izquierda, debido a que el proceso democrático se cierra y a todo el debate comunista propio de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana. En ese momento estaba en carrera, ¿se acuerdan de Fidel Castro en Cuba? De todo ese proceso de la Revolución Cubana, todas esa barbarie que hizo la Revolución Cubana en Cuba. Miren, hay una cosa que yo digo, piensen ustedes en los gobiernos de izquierda, por eso yo digo que todos los políticos son iguales. ¿Qué gobierno de izquierda ha sido bueno? De ustedes muchachos que saben de otras naciones, ¿qué gobierno de izquierda ha sido bueno? Ninguno. Uno va a Cuba y usted cuando se baja en el avión de Cuba, usted dice, ay, pucha, ¿en qué año estamos? Parece como si uno hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera en los años 50 y estamos en el 2020. Las calles de Cuba son obsoletas, son viejas, las casas son de los años 50, todavía se ven vehículos de esos Ford viejos que las puertas abrían de manera inversa a las que abren ahora. Son carros viejos y todo lo que es La Habana, lo que es Varadero, todo, es uno como retroceder en la historia. Claro, ahora están construyendo hoteles modernos, pero yo no conozco el primer gobierno de clase comunista o de clase de izquierda que uno diga que ha hecho o ha beneficiado a su población. Mire Venezuela, la famosa revolución, que la revolución de Simón Bolívar. Mire a dónde pobre Chávez y miren
¿cuánto le va a costar a Venezuela volver otra vez a ser la potencia que era hace 20 años? Dicen que por ahí entre 50 o 70 años. Y aquí a eso Maduro ya va a estar en el infierno, porque yo no creo que ni al cielo lo deben entrar. ¿Y qué va a pasar con esas familias tradicionales, las familias en Venezuela? Nada, la pobreza. A mí me asusta mucho ver en las carreteras cuando veo esos pobres venezolanos, Dios mío, en esa situación de angustia, bregando a conseguir algún peso para mandarle a sus familias en Venezuela. Uno le da mucha tristeza, pero no hay nada. Yo no conozco pues que primer gobierno que uno diga, ni siquiera en la China, ni siquiera en Rusia, que diga uno que un gobierno revolucionario le trajo comodidad a su estado. Por eso yo no creo ni en Petro ni en nada de esas cosas. Así los periodos que van a seguir a la terminación del Frente Nacional van a ser catastróficos para el país, sobre todo porque en la década de los 80 aparecen dos nuevos actores dentro del conflicto que lo agudizan y prolongan: el narcotráfico y el paramilitarismo. Por eso es que estoy entrando a estos temas, porque dentro de 8 días ya nos van a contar sobre eso. La crisis profunda del país en esa década, reflejada tanto en la debilidad institucional como en la corrupción, llevó a que varios analistas dijeran que Colombia estaba al filo del caos, que se había producido un colapso parcial del Estado. En este proceso de negociaciones y enfrentamientos, es decir, de combinación de política y guerra, hubo momentos duros como la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, ya lo habíamos hablado, y la reforma por parte del ejército dejando hasta hoy, la retoma por parte del ejército dejando hasta hoy al día varios desaparecidos. Hay personas que todavía le reclaman al Estado que qué pasó con muchos jueces y con muchas personas que trabajaban en la cafetería de ese Palacio de Justicia que no aparecen. Y el secreto lo tiene el Estado. Fueron ejecutados. ¿Por orden de quién? Por Belisario de Betancur. No sé si, porque Belisario de Betancur fue el presidente de ese momento. Varios presidentes empiezan entonces negociaciones con distintos grupos insurgentes tratando de darle una salida al conflicto. En este proceso de negociaciones y enfrentamientos, es decir, de combinación de política y guerra, hubo momentos duros como la toma del Palacio de Justicia por parte del 10M-19. Otra vez volvieron a colocar aquí eso. Y las instituciones entonces empiezan a ser permeadas, oiga pues, permeadas. Lo que decía ahora uno de ustedes, el narcotráfico empezó a financiar campañas políticas, dejando altos índices de corrupción. Entonces vamos a dejar hasta aquí para hablar un poquito con ustedes. ¿Cómo van las sustentaciones para dentro de 8 días? ¿Alguno ha tenido dificultades, alguna problemática? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Quedan estos últimos 9 minutos para que intercambiemos ideas. ¿Les ha gustado el tema de hoy? ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo por ahí no he escuchado a Manuel Arango, no he escuchado a Mónica hoy, que es la voz dulce de nuestro grupo. ¿Cómo le ha parecido el tema que hemos visto hoy, Mónica? Profe, lo que pasa es que yo de política y eso sé muy poquito. Sí. Entonces, sí he estado muy pendiente y todo, pero yo de política sí sé muy Pero ¿cómo le ha poquitico. parecido todo ese recorrido que hemos No, es hecho muy desde interesante. 1920 hasta ahora? No, profe, es muy interesante porque la verdad, pues yo trato de, no, yo la verdad, yo soy muy mala para ver noticias, Sí, pero yo me he enterado de muchas cosas que han pasado. A mí me encanta muchísimo leer y todo lo que ha mandado lo he leído, lo he visto y me parece muy interesante, pero pues la verdad es como no tengo mucho que aportar porque no conozco mucho del tema, pero mire lo pero es interesante, muy interesante. pero mire tan interesante, Moni, es que a partir de la década de los 90, la mujer ha tenido un papel protagónico porque anteriormente no nombraban ministras. Por ejemplo, el Ejército Nacional no permitía que hubiesen tenientes, ni coroneles, ni nada, lo mismo que la Policía Nacional. Y después con esa libertad de derechos que le dieron a la mujer a partir de los años 80, la mujer empezó a tener un estatus y una presentación más agradable dentro de los partidos políticos. Pero lo que tú dices, de pronto a la mujer no le ha gustado como mucho el tema de la política y siempre ha estado allí como resguardada. Pero ahora hay mujeres, ahora es primera vez que tenemos. Ah, no, sí, esto ya había estado una como vicepresidenta que fue Noemí Sanín, pero que fue también ministra del Interior y todo.
Pero mire, Mónica, qué interesante eso, el papel representativo que tienen las mujeres. ¿Tú qué piensas de eso, de esa representación femenina que tienen hoy los gobernantes? Profe, la verdad, yo a veces me pongo a pensar que qué sería de ese país, no sé, porque pues, como le digo, sé muy poquito de política, pero que de pronto una mujer subiera a la presidencia, como pasa en Argentina, aunque en Argentina pues veo que eso como que también está de mal en peor. Mire que esa Cristina fue una dura. El problema fue que también se dejó permear por la corrupción. Exactamente. Es que ese es el problema, esa es la dificultad. Que llegara una mujer con unos pantalones bien puestos y que dijera, bueno, es que aquí se hace lo que yo soy la que soy la presidenta, aquí se hace lo que yo hago, pero el problema es que siempre va a estar, siempre hay como las marionetas, unos islos por allá como raros que son los Sí. que mueven todo y tienen que actuar de esa manera. Sí, muy Sí, porque interesante. igual no es ella sola la que, digamos, la que toma el mando de todo, sino que tiene también varias personas diciéndole, bueno, por acá, por acá, por acá. Sí, Entonces es como complicado. bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica. Manuel Arango, ¿qué iba a decir? Cuénteme, Manuel. Bueno, era relacionado a lo que decía la compañera, digamos, pedirle como una consulta a usted o una opinión a usted, digamos que si fuera una mujer, el que lo como es el caso que es la alcaldesa de Bogotá, que Ah, es casi mire, la, creo que la segunda, después de la presidenta, es la más importante, ¿no? Después del presidente. y están hablando, dicen que casi siempre el que llega a la alcaldía de Bogotá en algún momento es presidente, y están hablando de que ella tiene mucha imagen presidenciable. Muy bien, Manuel. ¿Qué más quieres? Carlos Mario, cuéntame. Sí, otro ejemplo pues a seguir es Angela Merkel, la canciller de Alemania, Sí, señor, que también la pues dama de hierro, la llaman la dama de sí, hierro. que también pues tiene mucha influencia y es muy poderosa. Mm, Eh, bueno, yo iba a pues dar otra opinión sí, con cuéntame. respecto pues al tema de la política. La política pues a mi concepción nunca se va a ver reflejada de una transparencia. Siempre va a haber ese interés de más allá pues, de los intereses sociales, ese interés político, ¿cierto? El dinero, ¿cierto? O El personal, o capitalismo y la personal. ¿Será personal? No persona. sé. Sí, digo yo, ese interés No, pues personal. o sea, a mi concepción personal, Ah, digo ya, sí, que, sí. sí, sí, o sea, que más allá de los intereses sociales que tenga, pues, sea el gobierno o en sí la presidencia, siempre van a primar los intereses económicos. Entonces, obviamente esos intereses económicos conllevan en sí a las problemáticas que normalmente vivimos, que es la corrupción, las guerras, la violencia, pues por lo general, ¿cierto? A Sí, lo sí. que obviamente eso va pues siempre afecta a la sociedad en general, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Obviamente fomentando las divisiones, las diferencias de ideales, eh, e inclusive pues la religión, ¿cierto? Sí, claro. Pues, pues según ahí el comentario que hice pues escrito, la religión pues también tiene pues su aporte pues poderoso, por así decirlo, pues en el tema de la política, debido pues como a esa reforma moral que aplica pues, o sea, que conlleva a sus principios que debe tener esa sociedad. Entonces muchas personas, basándose en esos ideales religiosos, obviamente constituyen una idiosincrasia más concreta. Sin Sí. embargo, obviamente hay personas que no apoyan esa ideología. Entonces, pues ese era como mi punto de vista. O sea, la política nunca va a ser transparente. Por Bueno, más o sea, por así sea la persona pues que tenga unas buenas intenciones, nunca se va a ver reflejado eso o en sea la que, sociedad. o sea, Carlos Mario, que tú estás con Federico Engels, que decía que la política y la religión siempre van a coartar, van a limitar la libertad del ser humano. Esa fue una de las teorías más fundamentales de él, y él lo dijo. Emmanuel Kant también lo trató de decir, de que siempre la política y la religión van a estar por encima de los intereses de cualquier ser humano y le van a coartar su libertad de pensamiento, su libertad de acción, todo lo que hagan siempre va a estar coartado por eso. Muy interesante, muy buena esa reflexión tuya, Carlos Mario,
Y como dice el dicho por ahí, amanecerá y veremos. Bueno, ¿quién más quiere por ahí que vi que abrió micrófono? Bien pueda. ¿Quién más me dijo? Oscar Fabián, ya lo oí, Mónica también, Manuel Arango, bueno, Juan David por ahí ya también me ha escrito. ¿Quién más me escribió aquí en el chat? Vamos a ver en el chat. Carlos Mario dice, la diferencia de ideales políticos y desigualdades económicas siempre condenarán al país a la guerra y a las divisiones sociales. Sí, interesantísimo. La iglesia ejerció y aún ejerce un movimiento político muy fuerte debido al impacto moral que emplea en la sociedad hacia un pensamiento conservador. Al menos esa, Carlos Mario, esa libertad de culto nos ha permitido de pronto habernos salido un poquitico de esa coyuntura. Yo, por ejemplo, soy católico y yo sigo católico cristiano y pues yo de pronto, por ahí veía en estos días un cura rebotado en un púlpito y le echó duro al Estado. Y yo decía, ay, jue madre, donde hubiera estado en la época de hace 30 años atrás, lo hubieran matado porque la iglesia siempre iba de mano del Estado. Hoy en día la iglesia como ya está en oposición y de pronto dice que lucha por los más desamparados, entonces de pronto tiene una posición muy diferente en relación a su comportamiento, en relación a todas las cosas que hace el Estado. Bueno muchachos, 5:29, aquí tenemos que terminar como dice, rayando las 5:30. Un abrazo para todos. Gracias, mil gracias por la participación tan maravillosa que tuvimos hoy. Manuel, ¿qué quieres decir? Cuéntanos. No, profe, pues aprovechar para decirle que sí, pues me parece muy amena la clase y pues debatir todos estos temas, lástima que no sea un poquito más extenso. Ah, es que todo lo bueno no dura, eso es así, eso no es así. Pero lo maravilloso es que ustedes lo hacen maravillosamente bien. Mire que se nos pasa hasta hora y media, para que hubiésemos acabado de empezar. Gracias a todos por la participación, a José Manuel, a Carlos Mario, a Juan David, a Manuel, a los dos Manuel, Arango y Arenas, a Mónica, la voz femenina y a Oscar Fabián. Mil gracias. Que Dios los bendiga. Feliz semana y que estudien mucho y váyanse a su encuentro tutorial, que yo sé que tienen que terminar aquí e ir a otro lado. Un abrazo. Profe, que Muchas estén gracias, muy profe. bien. Muchísimas Bueno, gracias. Mónica, cuéntame. Gracias, Profe, una profe. preguntita, ¿las notas usted las envía al correo o no las envía Tranquilo, directamente al la grupo? subo a la plataforma, ahí en Odín les aparece, ¿oyó? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Igualmente, profe, Dios lo bendiga. Bueno, amén. Profe, qué pena, una preguntita. Señor, Sí le aparezco en el chat, es que como no me mencionó. claro, Sebastián Laverde, yo dije Sebastián Laverde, dije Mónica y Ah, Profe, Sebastián una preguntita. Laverde, claro. Aprovecho este minutico. Profe, aprovecho este minutico. Sí, listo, cuenta. profe, muchísimas gracias. Yo le mandé a su correo lo de La Bienvenido a Colombia. sustentación, sí, tranquilo. Yo lo tengo y dentro de 8 días, recuerde que hay que hacer las diapositivas y todo, listo, para hablar Listo, del profe, tema. gracias. Bueno, un abrazo pues, me alegra saludarlos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Juan David, un abrazo. Chao, profe. Chao, Juan David, que Dios lo bendiga.